Buenas tardes a todos, empleados y empleadas. Como presidente de la Fundación, cuidado, Gaspar Torrente, me fa muy orgullo, me cuaca saberlo, que te rematar esta jornada, poder hacer la presentación de José Ignacio, Chus Ignacio López Usín, que va a ser el tercer y último ponente. Tras la sesión, tras las ponencias de Juan Carlos Moreno y de Ramón de Andrés, a los que quiero agradecerles especialmente su aportación y su intervención. Ya sabíamos de su condición de especialistas y hemos constatado su buena condición de divulgadores también y de empatía con los asuntos que aquí nos concitan. Les agradezco especialmente y en el caso de José Ignacio López Usín, poca presentación necesita porque aquí es bien conocido de todos los asistentes. Solamente recordar que sus puestos de responsabilidad política, bueno, es licenciado en Derecho y funcionario de la Administración de Justicia, pero fue director del área de cultura de esta casa, de esta Diputación Provincial. También lo fue director de área de educación en el Ayuntamiento de Zaragoza y, sobre todo, y para el caso que nos ocupa, durante 8 años ha sido el director general de Política Lingüística, el único y además el mejor, en este caso, director general de Política Lingüística que hemos tenido en el Gobierno de Aragón a lo largo de todas estas últimas décadas. Ha hecho un trabajo ingente que espero que algún día le sea reconocido porque pueda seguir haciéndolo desde otros ámbitos. Ahora es responsable como patrono de la Fundación Gaspar Torrente, es precisamente responsable de política lingüística. Solo por recordar algunos de sus innumerables trabajos y múltiples trabajos, recordar aquel libro Antropónimos aragoneses, nombres aragoneses de personas que tantos ciudadanos aragoneses han utilizado para poner nombre aragonés a sus hijos, o el régimen jurídico del multilingüismo en Aragón, el diccionario aragonés, colección de voces para su formación, o el estudios jurídicos de las lenguas propias de Aragón, en este caso con José Luis Oro, o cosas tan prácticas como formularios de escrituras notariales en castellano y aragonés, según el Código del Derecho Foral de Aragón, en este caso con Mazana y Martínez Tomé aquí presente también. Por citar algunos de ellos. Su ingente labor, no solo desde el punto de vista como responsable institucional, sino también como defensor del aragonés y en general de la cultura aragonesa, en el rol de estudios aragoneses, del que también fue presidente, o de la fundación de la que también fue presidente y es patrono, pues lo acreditan en todos estos ámbitos y trabajos. Así que le vamos a dejar con esta ponencia titulada La falacia de lo común, la lengua y el derecho aragonés ante la unificación forzosa. Muchas gracias, José Ignacio, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Vicente, por la tuya presentación, siempre tenida esa confianza y esa amistad que nos une desde fa muchas añadas. Muchas gracias a la Fundación por empentar esta jornada que yo propuse y que esté acogida pues, con mucho entusiasmo. Muchas gracias a la Diputación Provincial, especialmente al diputado de Archivos y Bibliotecas, que sin garra de andalo, pues también se metió en faena para promover no solo esta jornada de hoy, sino también hacer otras actividades en torno al Día de la Lengua Materna, como por ejemplo a película de Lola Gracia, que en Maitín se proyectará a este mismo, así que a las 7 de la tarde, si no son mal informado, que también pues invito a que vengas a presenciarla. Y también, pues, de bella manera, liderando pues, todas esas actividades que desde la sociedad civil, desde las asociaciones y desde otros concellos, pues se ha feito en torno a este Día de la Lengua Materna, supliendo de bella manera también lo que tenía que hacer el Gobierno de Aragón, que no ha feito este año y que no fará en los años venientes, me presino, que llega o que tenía que hacer esta coordinación de actividad que en las zagueras añadas, pues, desde el Gobierno de Aragón, pues hacíamos más ni menos que 60 localidades de todo Aragón, más de 100 entidades. Bueno, pues todo eso esta añada no se ha puesto a hacer porque el Gobierno de Aragón pues lleva más preocupado en desfer que en fer y bueno, una
muestra de ixo ye pues, a supresión no solo de la Dirección General, sino también de los servicios, y hoy mismo me he enterado de que también desaparece a sección, o sea que cero en lenguas para el Gobierno de Aragón a partir de esta añada. Sí que siguen pues, a la Diputación de Zaragoza y a la Universidad de Zaragoza fenda actividad. La universidad creo que feba bella actividad en Huesca, y bueno, pues también a cátedra que Joan Fernández de Heredia, aunque sin presupuesto, pues también continúa haciendo actividad y también, pues de alguna manera también amparando este mismo acto. Bueno, este maitín mismo entrevistaban a la consellera de Educación del Gobierno de Aragón, de OPP, en el periodo 2011-2015, y bueno, no sé si lo has escuchado Beluno, pero a mí me ha dicho ojiplático porque ha dicho que en el Gobierno de Aragón 2011-2015 lleva un servicio de política lingüística. No sé si Beluno, sé que sos por asti, Belunos que habéis estado en esas envueltas por cerca del Gobierno de Aragón, y eso no solo no era asina, sino que a única persona que se encargaba de las luengas, que era una técnico que se llama Carmen Alcover, no solo no le dieron triballo, sino que la mandaron a la biblioteca de Museo Pablo Serranota, que fese a transutividad. O sea, cero en lenguas también en el periodo 2011-2015, pese a lo que ha dicho hoy a consellera de esa época, Dolores Serrat. Bueno, pues tras las magníficas intervenciones de los profesores Moreno Cabrera y Ramón de Andrés, que hemos tenido ocasión de disfrutar, en esta de ahora vamos a hacer un recorrido histórico para entender cómo hemos llegado hasta la situación actual en cuanto a la lengua y el derecho aragonés. Una situación que es algo mejor en el caso del derecho aragonés, probablemente o sin duda por la institucionalización de que ha sido objeto desde el acceso de Aragón a la autonomía, lo que debería probablemente hacernos reflexionar sobre lo que se podría conseguir en el ámbito lingüístico si esta institucionalización se hubiera mantenido o se continúa en el futuro. Y esto supone, entre otras cosas, hablar de las causas de la resignación de la sociedad aragonesa respecto a lo que ha parecido inevitable a lo largo de la historia, que es la desaparición de la lengua y del derecho en favor de un bien superior, de un supuesto bien superior, lo común. Y de aperitivo, pues voy a poneros un vídeo de unos segundos para, bueno, pues para hacer boca, ¿no? Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo por voluntad y libérrima el idioma de Cervantes. Bueno, yo creo que para aperitivo ya nos vale, ¿no? Este es el discurso oficial del que nos han hablado los anteriores ponentes. Yo voy a citar reiteradamente al profesor Moreno Cabrera, porque me parece que sobre este tema del supremacismo pues, tiene escritas numerosos artículos, entrevistas que podéis disfrutar en YouTube, disfrutar o sufrir según cada uno, y también algunos libros como los que él nos ha dicho, nos ha enseñado, ¿no? Yo me voy a servir para ilustrar algunas de estas diapositivas, igual no se ven bien, os lo leeré, de un aragonés, de unos chistes de un aragonés, Antonio Mingote, que trató en su día sobre el tema lingüístico con el sesgo del supremacismo del que se ha venido hablando durante esta jornada. En esta diapositiva hay un chiste que dice: nacionalistas españoles por el momento planeando una protesta, los tres en castellano, por llamar los españoles al español idioma común solo por crispar, porque los españoles crispan. Bien, hay palabras que vienen envueltas por un halo de bondad y de prestigio y cuya invocación presupone beneficio, cuyo significado pues por sí positivo y podrían estar en el top 10 de cualquier community manager o en cualquier manual de autoayuda, ¿no? Una de ellas es el concepto de común. Sentido común, el común de los mortales, denominador común, vida en común.
Si miramos común en un diccionario de sinónimos, pues encontraremos algunos como usual, natural, unificador. Si común lo utilizamos como adjetivo para calificar a lengua o derecho, en nuestra cultura pues veremos que se trata de algo positivo. La lengua de todos, en la que todos se entienden, el derecho que se aplica de forma general, que sirve para resolver conflictos en todos los ámbitos. Sin embargo, en el fondo, a veces las cosas no son lo que parecen. Vamos a tratar de explicar cómo común, aplicado a lengua, se refiere de forma exclusiva al castellano y aplicado al derecho, curiosamente también. Y esto solo modernamente, porque el derecho común en la antigüedad pues era el derecho romano, etcétera, pero desde la codificación, tomando como base las partidas, pues derecho común es lo mismo que derecho castellano. Y me utilizaré la cualificada opinión de Juan Carlos Moreno Cabrera, que ha estudiado los 6 mitos del nacionalismo lingüístico español, uno de los cuales es que el castellano es la lengua común porque es la única en la que todos podemos entendernos, porque es, dice un catedrático aragonés, José Carlos Mainer, muy simple y unitaria, lo cual es como decir, opina Moreno Cabrera, que los hablantes de catalán, de gallego, de aragonés, de asturiano tienen una capacidad especial de la que carecen los hablantes de castellano para comprender otras lenguas, lo que el profesor Moreno, con cierta sorna, niega por racista. Solo hay una dirección. Todos los demás pueden entender a los castellanos y, en cambio, los castellanos no son capaces de entender a los demás. Un mito que ya se ha dicho antes proviene de Méndez Pidal y que siguen académicos como Gregorio Salvador, con el mito de las 5 vocales, ¿no? Y Moreno Cabrera dice que todas las lenguas tienen aspectos fáciles y difíciles, que el castellano tiene 1100 verbos irregulares y que en cambio el vasco tiene solo 2. Probablemente el vasco pues, podría ser más sencillo que el castellano. Para Manuel Alvar, otro conspicuo aragonés, el andaluz es un caos en efervescencia. Yo he puesto esa diapositiva en la que aparece el ceceo y el seseo en andaluz. Esto es un caos. Un caos que no ha logrado restablecer la reordenación del sistema roto y que está desgajado de la lengua común porque todas las amarras que formaban la unidad han ido saltando violentamente rotas, mientras que en el canario, el murciano o en el extremeño, la ruptura de los vínculos no ha afectado a la totalidad del sistema lingüístico, sino a parte de él. Esto es lo que dice Manuel Alvar. El mito de la lengua común, sigue diciendo el profesor Moreno Cabrera, quien voy a citar reiteradamente, y espero que me disculpe si hay alguna cita que no la digo con la precisión necesaria, dice que este mito estaría relacionado con el que dice que la única lengua de convivencia, ya desde la Edad Media, es el castellano. Lo que rebate con razón, argumentando en primer lugar que es un insulto, eso ya lo he dicho antes también, para las demás lenguas, y que, ojo, Castilla también tenía ejército y hacía la guerra, como bien sabemos los aragoneses. Otro de los claros intelectuales aragoneses del franquismo fue Pedro Lain Entralgo, nacido en Urrea de Gaén, que tuvo entre sus ocupaciones las de médico, historiador, ensayista y filósofo. Y en 1936, cuando ya era catedrático de anatomía, se afilió a la Falange, trasladándose en 1938, un año bastante icónico, a Burgos, donde el gobierno de Franco le designó como director de la sección de ediciones del Servicio Nacional de Propaganda. Tras finalizar la guerra, fue consejero nacional del movimiento, director de la Editorial Nacional, subdirector de la revista Escorial, rector de la Universidad de Madrid y, atención, director de la Real Academia entre 1982 y 1985. En 1984 se le entregó el Premio Aragón de las Letras, que no vino a recoger, y en 1989 el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, y en el 91 el Premio Internacional Menéndez Pelayo. Antón Castro lo entrevistó en el Heraldo en el año 2009 y le dijo que lamentaba la hostilidad contra la lengua común, que le parecía una muestra de la casi improbable tarea de gobernar España. En una entrevista que unos años antes le había hecho Gil de la Cilla en Andalán, el entonces director de la Real Academia respecto al aragonés dijo lo siguiente: hay que hacer cosas que se puedan presentar donde sea necesario y no quedarse en cultura de patio de vecindad. A veces se cultiva la literatura regionalista pensando en la fabla de Hecho y Ansó. Aunque yo le tengo mucho amor a esto, me doy cuenta de que en el Bajo Aragón es algo extraño y también son aragoneses.
Me parece muy conmovedor el amor a las raíces, pero de ellas ha de salir un tronco que pueda ser algo más que un árbol y un patio de vecindad. Y no se acaba de entender, no se acaba muy bien de entender qué significa lo de la literatura regionalista. Solo está calificada así porque no está escrita en castellano. Y entonces la literatura en castellano, ¿qué es? ¿Castellanista o es españolista? Y de nuevo recurro al profesor Moreno Cabrera. Las actuaciones de los grupos no dominantes a favor de su lengua, de su cultura y de su independencia política se tildan de nacionalistas, mientras que las de los grupos dominantes se califican como no nacionalistas. Hay un personaje que yo le llamo el homo antecesor, que es Gonzalo García de Santa María. Gonzalo García de Santa María es un humanista, es aragonés, pero de origen castellano. En 1486 escribe una obra titulada Vida de Santos. Y en esa obra, en el prólogo, dice lo siguiente: porque el Real Imperio que hoy tenemos es castellano, ya había entrado la dinastía Trastámara en Aragón hacía 60 o 70 años, y los muy excelentes rey y reina, nuestros señores, han escogido como por asiento y silla de todos sus reinos el reino de Castilla, deliberé de poner la obra presente en lengua castellana, porque la fabla comúnmente, más que otras cosas, sigue al imperio, y cuando los príncipes que reinan tienen muy esmerada y perfecta la fabla, los súbditos eso mismo la tienen. Es decir, es el primer exponente de por qué, bueno, a lo mejor no es el por qué, sino ya una consecuencia, ¿no? Se estaba olvidando o dejando de utilizar el aragonés en los medios cultos, perdón, en los medios, digamos, la nobleza, la corte, etcétera, etcétera. Este concepto de lengua común aparece ya como una evidente sumisión al castellano en Sieso de Bolea. Sieso de Bolea fue, digamos, uno de los que enviaba voces a la Real Academia, nada más que se constituyó, para incorporarlas, voces aragonesas, para incorporarlas al diccionario de la Academia. A la primera edición en este caso. Y en la correspondencia de esta institución con Sieso de Bolea se pone en duda que deban incorporarse voces aragonesas y le dice expresamente la Academia a Sieso de Bolea. Con el motivo de haber remitido en el correo último don José Sieso de Bolea algunas adiciones de voces aragonesas de la letra A, estaban empezando, se propuso haberse reparado por algunos señores académicos que, siendo el diccionario de la lengua castellana, era extraño poner las voces de aquel reino. Y habiéndose disputado largamente sobre ello y teniéndose presente que la lengua aragonesa no es distinta de la castellana como las de Cataluña y Valencia, aunque conserva algunas voces de la lemosina y tiene otras muchas particularidades distintas de las de Castilla, del mismo modo que Murcia, Asturias, Andalucía, etcétera, se pasó a votar y quedó resuelto que las voces que fueran propias del Reino de Aragón, sin mezcla alguna de lengua lemosina, que se puedan autorizar con autores aragoneses, o sea, que estén en obras de autores aragoneses, se pongan en el diccionario y que al dicho don José se le dé noticia para que excuse el trabajo de explicar las voces que fueran puramente catalanas como ajenas al asunto. Bueno, pues digamos que aquí ya comienza algo que lo veremos a continuación estamos en el siglo XVIII, lo veremos durante todo el siglo XIX y parte del XX, como que una manera de salvar las naves, de salvar el aragonés del naufragio, era incorporarlo en un diccionario. Y el que se estaba haciendo, el que era, digamos, el canónico, pues era el diccionario que estaba haciendo la Real Academia. Esta misma idea la encontramos en el diccionario de Pardo Basso, que no olvidemos se publicó en 1938 en plena guerra civil y en el bando franquista. Y dice Pardo Basso: el confeccionar un diccionario de voces que se usan exclusivamente en Aragón es un medio de enriquecer nuestra lengua común. Tenemos ahí el concepto. Muchas de estas voces, desechadas, menospreciándolas como bárbaras, pueden ser admitidas en el diccionario de la lengua sin menoscabo de su pureza y pulcritud, que viene a ser más o menos lo que decía Mariano Peralta un siglo antes, justo en 1836, cuando publicó su diccionario aragonés. Dice: también se originará otro beneficio, y es que muchas de estas voces desechadas, ahora con hastío como bárbaras, puedan ser admitidas algún día en el diccionario de la lengua. Se consumó, pues, en ese momento en el inicio de la fagotización del aragonés por el castellano a nivel académico. Y es muy curiosa la anécdota que cuenta Jerónimo Borao
sobre cuál fue la razón que hizo a Mariano Peralta escribir su diccionario. Según relata Borao en el prólogo de su diccionario, un amigo había provisto a Peralta de una colección de 150 palabras que debía evitar por groseras y execrables, temiendo la irreflexiva intolerancia de la corte. Sin embargo, Peralta, a pesar de que tenía esas 150 palabras escritas, no debió estar muy fino y se le escapó en Madrid la voz Ternasco. Esto dio lugar a algunas chanzas por parte de los madrileños y organizó que decidiera escribir su ensayo. Este lamentable episodio, por un lado, denota la evidente conciencia de que en Aragón había un léxico diferenciado y, por otro, que ese léxico era tenido por vasto y por poco recomendable. La parte buena, afortunadamente, es que acarreó en Peralta una reacción positiva, porque en otro simplemente hubiera ocasionado un sentimiento de vergüenza y de rechazo para su propia forma de hablar, ¿no? Y precisamente Peralta nos da la clave de bóveda sobre este asunto diciendo: el desprecio o nota infamatoria con que los castellanos desechan algunas voces nuestras es una injusticia y una presunción exorbitante. Y esto se funda en que los castellanos tienen un diccionario de su idioma y él lo que quería era que se incorporara nuestro léxico a ese diccionario, que lo consideraban pues un poco como el arca de la alianza, ¿no? En el cual se han visto obligados a dar lugar a algunas voces extrañas a su provincia, como lo son muchas de las suyas para nosotros. Bueno, ¿y cuál es nuestra conciencia lingüística? Otro de los lingüistas que estamos acostumbrados a citar y a veces con, digamos que no muy buena nota, Tomás Buesa, en las segundas jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, celebradas en Huesca en 1979, resume los resultados del Atlas Lingüístico Etnográfico de Aragón, Navarra y La Rioja, a través de unas encuestas realizadas. Ni que decir tiene que a veces las encuestas tienen trampa, porque la pregunta no era ¿qué lengua habla usted?, sino que a los encuestados se les preguntaba ¿cuál es el nombre de su habla local? O sea, independientemente de a qué lengua pertenecían, lo que hablaban en esa localidad. Lo que les interesaba saber a los encuestadores era cómo denominaban a su dialecto o a su habla local. Y esto condicionaba, por supuesto, el resultado final. El punto de partida, lo dice Buesa, refiriéndose a la parte navarra del Atlas, el objetivo fundamental de nuestro Atlas fue recoger las modalidades del español regional hablado en Navarra. Por tanto, no cabía otra respuesta. Sin embargo, cuando encuestan en Aragón, resulta que de 41 localidades encuestadas, descontando las que sabemos que hablaban catalán, que son 7, y las que hablaban castellano, que son también 7, quedan 27 del dominio lingüístico del aragonés, de las que en 14 se identificó correctamente su dialecto o lengua, 3 no contestaron y en otras 10 se utilizaron denominaciones imbuidas por la falta de conciencia lingüística, como hablar, charrar basto, etc. Aún así, aragonés es la respuesta que eligen 19 localidades, lo que la sitúa en segundo lugar tras castellano, que es elegida por 33 localidades de todo Aragón. Esto nos lleva también a comentar pues, que cuando se dice que os está diciendo en estos días en las Cortes, por ejemplo, que hay que hacer caso a lo que dicen los hablantes, pues bueno, los hablantes ni son filólogos ni se les puede exigir ese conocimiento, como hemos visto ya también antes, ¿no? En esa encuesta que se hizo entonces, en los años 60-70, hubo en torno a 10 localidades de Teruel que dijeron que hablaban aragonés. Y eso sabemos que en esos años no era así. De manera que eso no dio lugar a una revisión de la lingüística del castellano para cambiarle la denominación a la lengua. Dice Buesa: juzgan 32 pueblos que hablan castellano, es decir, se consideran integrados en la lengua común de España porque tienen conocimiento de cierto ideal de prestigio, superior al dialecto o al habla local, aunque en el pueblo ostense de Pallaruelo creen que hablan castellano malo, en Osera castellano muy mal, en Candasnos castellano vasto y en Leciñena con deje castellano. La identificación de habla y sentimiento nacional aparece con plena claridad en español, recogido en Torrijos del Campo y Santa Eulalia del Campo. Y sigue diciendo que haya preferencia por el arcaísmo castellano frente al neologismo español es corriente en los ámbitos rurales de todo el mundo hispánico, donde los campesinos, poco amigos de novedades, muestran más apego a todo lo tradicional.
En Níjar, además de baturro, estimaron muy comedidamente que allí lo que se hacía era hablar antiguo. De sobra es sabido que desde finales del XV y principios del XVI el castellano medieval se convirtió por motivos socioculturales en nuestra lengua española, lo mismo que la lengua de Francia hoy no es el franciano, sino el francés, la de Italia no es el toscano o florentino, sino el italiano, o la de Rumanía no es el valaco o transilvano, sino el rumano. Y al final, pues, expresa una queja. Eso no importa nada para que nuestra Constitución le haya negado el pan y la sal al nombre de español para nuestra lengua, pese a los razonados ruegos de conspicuos parlamentarios y de la propia Real Academia, dándose así el caso inaudito de que en la nación donde surgió nuestra lengua solo oficialmente pueda ser llamada castellano. Bueno, el chiste en este caso es sobre la traducción simultánea en el Senado. El personaje de la izquierda dice, ya tenemos traducción simultánea en el Senado. Y el de la derecha, vestido como veis, dice, ya tenemos traducción simultánea en el Senado. Y Mingote dice, entre estos dos dibujos hay 7 diferencias y puede que me quede corto. Descúbrelas. Bueno. Recientemente, el profesor Mendívil, director del Departamento de Lingüística y Literatura Hispánica de la Universidad de Zaragoza, se ha sumado a la polémica, pese a que él mismo reconoce públicamente que no es experto en lingüística aragonesa y, sin embargo, a continuación expone que los defensores de la lengua normalizada, de las que ya se ha hecho o de cualquiera que se haga en el futuro, aún podrían argumentar que la fabricación de tal código, aunque ahistórico y artificial, podría servir de vehículo común a los hablantes de las diferentes variedades y como fuente común para la expresión literaria, la administración, etc. Todo lo cual parece perfecto con una salvedad, que los hablantes aragoneses de variedades propias ya disponen de una lengua común, propia, normalizada, y que además es la lengua de unos 400 millones de personas. Es lícito opinar que, puestos a perder la variedad propia, es mejor hacerlo a favor del aragonés normalizado que del español, pero no es menos lícito pensar que esa es una ocurrencia razonable solo desde un cierto punto de vista nacionalista y, en mi opinión, utópica y poco realista. Tantos siglos de influencia han hecho que, especialmente en los últimos 100 años, las variedades lingüísticas aragonesas se hayan literalmente impregnado de español. No es que se hayan llenado de castellanismos, sino que realmente se han españolizado. Los hablantes de lenguas aragonesas minoritarias tienen la suerte de disponer del español como lengua común. Esta es la idea en la que se basa también el Manifiesto por la Lengua Común, que fue presentado en Madrid en junio de 2008 y firmado por 18 intelectuales, entre ellos Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Albert Boadella, Luis Alberto de Cuenca, Arcadio Espada, Álvaro Pombo, Fernando Sabater, en la que, entre otras cosas, dicen: desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego no se trata de una desazón meramente cultural, sino de una inquietud estrictamente política. Se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación. Y hay otras opiniones similares, como Antonio Lamela, arquitecto, pero que seguramente aquí lo conocemos como redactor de un nonato proyecto para la Romareda, que ese mismo año, 2008, argumenta la razón por la que el español es oficialmente el idioma constitucional. No sé por qué un arquitecto tiene que meterse a decir estas cosas, pero a pesar de que se le domine castellano, es por ser la lengua común de todo el territorio nacional, la que conocen todos los españoles y no por razones políticas impositivas de ningún tipo. El idioma español ha sido aceptado y adoptado en toda España como lengua común de convivencia desde la época medieval. José Carlos Herreras, profesor de la Universidad de París, decía en 2006, en efecto, el español o castellano, como queramos llamarlo, se habla en toda España, incluidas las comunidades bilingües, donde además de ser la lengua oficial del Estado, es la lengua común de todos los españoles y la única en que todos pueden comunicarse, y cuyo conocimiento por parte de todos los ciudadanos residentes en las comunidades bilingües les permiten en la actualidad la posibilidad de competir con grandes ventajas en el área más extensa de las comunidades castellanohablantes, precisamente por ser bilingües. Acudo de nuevo al profesor Moreno. El carácter excluyente, dice, del nacionalismo lingüístico español se ve perfectamente en la expresión del segundo de los pasajes, según la cual el español es la única lengua en la que todos pueden comunicarse. Es posible que sea verdad que el español es la única lengua en la que todos los ciudadanos españoles se comunican de hecho, dado que la educación de muchos de estos ciudadanos desde hace siglos
ha dado la espalda al reconocimiento de cualquier realidad lingüística del Estado español distinto de la castellana. Sin embargo, es palmariamente falso que el español sea la única lengua en la que se pueden comunicar todos los ciudadanos del Estado español. Esto es así porque las lenguas del Estado español, menos una, el euskera, son lenguas romances y, por consiguiente, están estrechamente emparentadas. Esto significa que, mediante la vía de una educación adecuada, todo castellano hablante está capacitado para que pueda entender con poco esfuerzo el gallego, el asturiano, el catalán, el valenciano o el aragonés. Sigue diciendo Herreras, si es cierto que el aprendizaje de la lengua autonómica puede favorecer la integración dentro de la sociedad, no lo es menos que puede ser también un factor de discriminación que dificulte el éxito escolar del alumno en esa comunidad y, por consiguiente, el éxito social tanto dentro de esa comunidad como fuera de ella. Y yo sigo recurriendo al profesor Moreno. Dice, este razonamiento se aplica a la lengua autonómica, pero no a la lengua española. Esta última no parece haber sido nunca un factor de discriminación que dificulte el éxito escolar. No lo ha sido durante siglos en que los hablantes nativo gallego hablantes, euskaldunes y catalano hablantes han sido escolarizados en español. El nacionalismo español lo tiene muy claro. El español nunca ha sido lengua de discriminación ni de exclusión, ni ha sido un estorbo para el éxito escolar. La razón es clara. Es una lengua superior a las demás, con las que ha convivido tanto en el ámbito lingüístico como en el social. Sigue diciendo Herreras, por todo ello pensamos que imponer en la actualidad una enseñanza monolingüe en la lengua autonómica de las comunidades bilingües supondría un engaño, además de un retroceso y una contradicción. Y termina el profesor Moreno. Afirmaciones como esta se desprenden del ideario del nacionalismo lingüístico español. La enseñanza monolingüe de una lengua distinta del español es un engaño, un retroceso y una contradicción. Sin embargo, la enseñanza monolingüe del español es sincera, no es un engaño, es un avance, no es un retroceso y es coherente, no es contradictoria. Queda clara la posición del nacionalismo lingüístico español. Todo lo que no sea predominio absoluto y total del castellano sobre las demás lenguas de España es excluyente, limitador, tentatorio contra los derechos individuales, empobrecedor, particularizador y regresivo. Y todo lo que sea promoción de ese dominio del castellano será beneficioso, progresivo, liberador, enriquecedor, universalizador y protector de los derechos individuales. Creo que hay razones más que suficientes para expresar en estos términos tan radicales la ideología del nacionalismo lingüístico español en sus formas de manifestación actuales. El examen detenido y crítico de muchos de los discursos públicos informados por esta ideología, tanto los especializados como los dirigidos al público en general, no dejan lugar para una caracterización más moderada. El chiste de Mingote en este caso, supongo que se ven los personajes, están mirando al mar, seguramente son vascos por la chapela y ese horizonte marino. Dice, mis nietos van a un colegio español y estudian en español. Es la ventaja de vivir en Inglaterra. Bueno, haremos un intermedio para unir la lengua y el derecho y nos encontramos con un personaje de finales del siglo XVI, que es una figura muy poco conocida en Aragón, pero que es tenido por una de las más importantes del humanismo español. Se trata de Pedro Simón Abril, que fue profesor de artes, filosofía y gramática en un castillo entre 1566, sí, en un castillo. Los de Cinco Villas se sorprenden. Entre 1566 y 1570. Por lo que mantuvo un contencioso con la Universidad Sertoriana de Huesca, porque solo en esta universidad se podía impartir clases de estas materias, de artes, filosofías y gramáticas, en la Corona de Aragón. Más tarde fue catedrático de la Universidad de Zaragoza, a partir de 1583, y autor de numerosas obras de gramática griega y latina y de un buen puñado de traducciones de los clásicos. Pero para lo que nos interesa, escribió unos apuntamientos en los que poco antes de las alteraciones de Aragón, recordamos 1591, hace diversas recomendaciones a Felipe II acerca de la forma de enseñar diversas materias, entre ellas el derecho, basándose en dos aspectos fundamentales, la enseñanza en castellano y el aprendizaje de los derechos de los territorios sobre los que era soberano Felipe II, en contra de la costumbre de la época, que era enseñar en latín y hacerlo sobre derecho romano y sobre derecho canónico. Y le dice esto a Felipe II. Convendría también mandar que en las escuelas públicas y universidades se leyese por texto el derecho y las leyes de los reinos de vuestra majestad, que son las verdaderas leyes hechas con maduro acuerdo y pública autoridad, y no aquellos pedazos de escrituras tomadas o rasgadas de los libros que escribieron los doctores romanos larga y extendidamente en declaración del derecho civil de los romanos, que falsamente llaman digestos,
pues no se pudo formar en derecho cosa más indigesta y confusa. Bueno, aquí entiendo que un juego de palabras, porque digesto lo que significa es ordenado. En las cátedras donde se pretende criar personas para el buen gobierno de los reinos de vuestra majestad, hacer cabeza de un derecho extraño y dejar de hacella de un derecho tan bien ordenado y dispuesto como el que vuestra majestad tiene y sus pasados dejaron, no solamente es un grave daño de toda la nación castellana, ojo, pero aún grave desacato de la autoridad y majestad real. Y no debemos pasar por alto estos dos detalles de este breve texto que nos ponen sobre la pista de cómo estaba la cuestión de la lengua prestigiosa y de la conciencia de que ya todo era Castilla. Por un lado, la necesidad de estudiar todas las disciplinas en la lengua de la nación, es decir, en castellano, y no en lenguas extrañas, refiriéndose en este caso al latín y al griego. Por otro, la denominación de nación castellana a los dominios de Felipe II, los reinos de vuestra majestad. Todos los reinos de vuestra majestad eran la nación castellana. De manera que, sin duda, el derecho escrito, perdón, y le sigue diciendo al rey, de manera que, sin duda ninguna, el derecho escrito es muy conveniente manera de gobierno, si le remediasen los vicios presentes que del todo lo tienen destruido y estragado. Primeramente, ponello en la lengua común y popular para la nación para quien se hace, y quitallo de lenguas ya perdidas y dificultosas de entender. Y esto en lengua castellana, pues es el derecho y leyes para la nación castellana. Y le da alguna idea a Felipe II que parece ser que acogió y aplicó sin duda con entusiasmo. El pueblo se gobierna mejor con temor y poder bien administrado que con persuasiones. En las ediciones posteriores de la obra, tuvo ediciones hasta 1817, la nación castellana se convierte ya por mano de su editor en la nación española. Y entramos ya directamente al tema del derecho común versus derechos forales. Bien, la muerte de Carlos II en 1700, sin descendencia, abrió un proceso sucesorio en el que compitieron, por un lado, Felipe de Anjou, que había sido nombrado heredero único por el rey, y Carlos de Habsburgo. El proceso, como bien sabemos, no fue pacífico, puesto que mientras Castilla apoyó al de Anjou, los países de la Corona de Aragón lo hicieron con el de Habsburgo, dando lugar a la denominada Guerra de Sucesión, con diversos avatares a lo largo de la guerra, en los que el control del reino de Aragón pasó de uno a otro de los contendientes. En 1706, la mayor parte del reino se pone del lado del de Austria, considerándose, por tanto, vencido en la batalla de Almansa, que supuso un giro definitivo en las hostilidades, aunque la guerra aún se prolongaría algunos años más. El decreto, bien conocido por los aragoneses, de 29 de junio de 1707, deroga el ordenamiento jurídico aragonés, haciendo vigente en Aragón el derecho de Castilla con el argumento del derecho de conquista. Desaparecían las instituciones políticas y administrativas del reino, las Cortes, la Diputación, la Justicia, pero también el virrey, cuyo cargo, junto con el de presidente de la Audiencia, pasa a ser desempeñado por el comandante general. Desaparecía también el sistema penal y el tributario propio, que pasaba a ser el castellano. Si acaso quedarían vigentes las reglas de derecho procesal necesarias para sustanciar los procedimientos de derecho civil y las de derecho mercantil, así como de manera, digamos, casi anecdótica, los estatutos de Montes y Huertas de Zaragoza confirmados en 1722. El profesor Delgado advierte de la escasa reacción de los aragoneses ante la extinción del reino y la pérdida de su derecho propio, pero lo que sí es cierto es que existía una gran incertidumbre sobre cuál era el derecho vigente y aplicable y cuál no. Seguramente esta fue la razón por la que durante los siguientes años se reimprimieron diversas obras recopilatorias de fueros y observancias, porque al no haber un órgano que pusiera al día el derecho aragonés, se discutía cuál debía ser el derecho supletorio que llenara las lagunas que cada vez más iban a ir surgiendo en la aplicación diaria. En este asunto hay graves discrepancias, entendiendo unos que el derecho supletorio era el derecho castellano, otros que era el romano o el canónico, y unos más que se debía acudir, como decía el Vidal Mayor, al sentido natural y a la equidad. En la diapositiva hay también un pequeño fragmento de una carta que dirige en el mismo año de la derogación de los fueros a los corregidores, el rey Felipe V, que le dice: pondrá el corregidor el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, cuyo fin dará providencias más templadas y disimuladas para que se note el efecto sin que se note el cuidado. Es un poco lo que comentaba Ramón, de pues toda esa normativa que a lo largo de 2 o 3 siglos pues ha habido pues para
digamos, ir imponiendo el castellano sobre el resto de las lenguas. En 1710, Diego Franco de Villalba publica una obra fundamental, se titula Crisis legal. La crisis legal es precisamente que al desaparecer los fueros, ¿qué es lo que teníamos, ¿no? ¿Cuál era el sistema de fuentes? ¿Cuál era, en fin, todo el sistema jurídico que queda totalmente desgranado, ¿no? En esta obra pone de manifiesto su preocupación sobre la nueva situación y aboga porque los fueros sean difundidos y conocidos. Y para ello actualiza la obra de Miguel de Molinos, publica 2 obras en las que sintetiza los fueros y observancias, concordándolas con el derecho castellano, porque evidentemente en ese momento esa era la norma aplicable. Hay algún profesor de la Universidad de Zaragoza, en concreto el profesor Morales, quien mantiene una tesis diferente. Dice que el éxito de los decretos de nueva planta y la escasa oposición que despiertan se basa en el apoyo que le prestó buena parte de los juristas aragoneses partidarios de la aproximación del derecho aragonés al ya derecho común, o sea, derecho castellano, en un momento en el que hacía muchos años que los juristas venían formándose ya en derecho castellano, todo ello unido a una corriente ideológica imperante que exigía el reforzamiento del poder real. Sobre esto hay que decir que la enseñanza del derecho aragonés no se practicaba en la Universidad de Zaragoza. De hecho, no hubo cátedra de derecho aragonés hasta hace una década, pese a que fue constantemente reclamada, ¿no? Por eso existía la Academia Jurídico-Práctica Aragonesa, en la que había abogados que explicaban el derecho aragonés porque era el que tenían que aplicar en los tribunales. En esta situación, la obra de Franco de Villalba aumenta de forma desproporcionada la influencia del denominado derecho común sobre el foral, consciente de que con ello procede a una aproximación de este al derecho castellano, llegando incluso a reducir los procesos forales, los 4 procesos forales clásicos, a meras variantes de fórmulas castellanas. De manera que sus conclusiones apenas difieren de las de algunos miembros del Consejo de Castilla, que consideraban innecesaria la abolición de los fueros porque entendían que las diferencias de estos con el derecho castellano eran insignificantes. Yo me pregunto si no era una estrategia de Franco de Villalba para, evitar que hubiera más injerencias, ¿no? Bueno, sí, que se parecen mucho, ya está, pero aquí seguimos con lo nuestro, ¿no? Bueno, la pretensión de Franco de Villalba se confirma al publicarse en 1771 una obra fundamental para el derecho español, que es la de Ignacio Jordán de Aso, que era aragonés, y Miguel de Manuel, titulado Instituciones de Derecho Civil de Castilla, donde el derecho aragonés ya simplemente es un apéndice del derecho castellano. Al final de este libro se añaden algunas diferencias que del derecho castellano se observan en Aragón por disposición de los fueros, por lo que nuestro derecho, como digo, aparece ya como una peculiaridad del derecho castellano que es considerado como derecho común. De la escasa reacción a la abolición de los fueros a la que hemos hecho referencia, da idea el hecho de que prácticamente la única protesta formal fue la conocida como el Memorial de Greuges, que presentaron ante las Cortes en 1760 las capitales de los 4 estados de la Corona de Aragón, en el que manifestaban su descontento por algunas de las medidas introducidas tras la incorporación de la legislación castellana. Pero digamos que esto tiene una segunda lectura. En realidad lo que se quejaban era de que no podían acceder a cargos en las distintas instituciones. Por eso el núcleo central del memorial lo constituye la participación de los naturales de la Corona de Aragón en cargos públicos. Pues de más de 100 cargos de las chancillerías y audiencias de Castilla y de Navarra, solo 3 estaban ocupados por naturales de la Corona de Aragón. Mientras que, por ejemplo, en Aragón, en la Sala de lo Civil de la Audiencia, había 9 magistrados castellanos y solo 6 aragoneses. En Aragón, a lo largo del siglo XVIII, solo la mitad de los que ocuparon los cargos de oidor y alcaldes del crimen fueron regnícolas, mientras que en Valencia, mucho peor, los naturales del reino solo ocupaban la 4ª parte de los cargos. Antonio Peiró, patrono también de esta fundación, dice en alguno de sus libros que el mimetismo riguroso de las leyes castellanas alcanzó en ocasiones caracteres obsesivos y fue paralelo al nombramiento de castellanos para las plazas subalternas. Todavía, en 1718, el regente de la audiencia recomendaba que la vacante de escribano de la sala recayese sobre un sujeto castellano.
No obstante, el memorial de Greuges, que fue una iniciativa, como decía antes, de los diputados de las tres capitales de la Corona de Aragón, pero especialmente de Barcelona, partía del acatamiento a la dinastía reinante e intentaba, sin reivindicación alguna de los fueros, la integración de los naturales de la Corona de Aragón en los órganos de administración del nuevo Estado. Y con esto llegamos a la Constitución de Cádiz, en la que se recogen las ideas, digamos, centralizadoras pues, de la codificación que venían del Código de Napoleón y que fundamentalmente eran un código civil, penal y mercantil para toda la monarquía. Aunque en el texto constitucional se introduce, por la presión de los diputados de la Corona de Aragón, de Navarra y de Vizcaya, una fórmula que no deja cerrada la posibilidad de que las propias Cortes españolas pudieran introducir variaciones por circunstancias particulares en alusión a los denominados derechos forales. También hubo diputados que en los debates que se produjeron en las Cortes de Cádiz se decantaron por la extensión a toda la monarquía de los todavía vigentes recursos forales de Aragón, o una memoria que presentó el diputado Mariano Lafuente en la sesión de Cortes del 4 de octubre de 1820, en la que argumentaba sobre la preferencia que para ser adoptado en el Código Civil tenía el derecho sucesorio aragonés sobre el castellano, que viene a ser poco más o menos las tesis mantenidas por muchos otros juristas aragoneses del XIX, como Martón y Santapau, que publicaron sus obras intentando armonizar las normas vigentes en Aragón sin importar su época o procedencia y, desde luego, pensando en un código único. De alguna manera, era, igual que en el caso de la lengua, la manera de salvar algo del naufragio, ¿no? Salvar el derecho aragonés, pues bueno, incorporando algunas especialidades dentro del código único. En estas condiciones, pues se llega a finales del siglo XIX al Congreso de Jurisconsultos Aragoneses, que fue convocado por el Colegio de Abogados a raíz de una sugerencia de Gil Verges en la revista Aragón y en el prólogo de un libro. Bueno, pues él proponía un congreso de abogados que formulara a las Cortes una propuesta de texto de un código civil aragonés. El Colegio de Abogados asumió esta sugerencia y convocó el congreso con este objeto, con el objeto de que se redactara por los letrados del reino del ex reino, porque ya no era reino, un código civil aragonés. Pero justo cuando se estaba convocando el Congreso, se publicó un decreto, el 2 de febrero de 1880, que ponía en marcha el funcionamiento de la redacción de un Código Civil general, ¿no? Así que el objetivo del Congreso, que como digo era el Código Civil aragonés, se tuvo que modificar para ser decidir cuáles eran las instituciones forales que debían conservarse para ser incluidas en el Código General y redactar, hasta tanto este se aprobase, una compilación de nuestro derecho civil que fuese aprobado como ley aplicable solo en Aragón. En 1889 por fin se publica el Código Civil, en el que desde luego no hay ninguna incorporación de ninguna especialidad aragonesa, y se sigue trabajando en esa idea de hacer un apéndice o, de alguna manera, mantener las especialidades forales, teniendo en cuenta siempre que no hay ya ningún órgano, no hay unas Cortes, por tanto no hay ningún órgano que vaya poniendo al día ese derecho. El principal redactor del siguiente proyecto, del proyecto de 1904, fue Gil Verges, precisamente, que lo enviaron a las Cortes ese año, pero que durmió en Madrid el sueño de los justos al menos hasta 1922, en que se reprodujeron en las Cortes intervenciones contra la jurisprudencia excesivamente unificadora del Tribunal Supremo. Y llegamos así hasta el apéndice de 1925, que fue puesto, digamos, que tuvo como una vida bastante alterada, porque se envió a la Comisión General de Codificación 2 meses antes del golpe de Primo de Rivera. Se mandó el 18 de junio de 1923 y, por tanto, pues quedó allí de nuevo estancado hasta que el ministro de Gracia y Justicia, que era un aragonés, Galo Ponte, lo tramitó entonces ya así con toda rapidez
aprobó el apéndice. Y hay una anécdota curiosa, y es que pese a que se aprobó en diciembre, él quiso que entrara en vigor el día 2 de enero del año siguiente. Para los que sois de Zaragoza, pues supongo que no habréis perdido el chascarrillo, ¿no? de que quería que entrara en vigor el día de la venida de la Virgen a Zaragoza, que no fue el 12 de octubre, sino el 2 de enero. Bueno, a ver, que no fue. Ya me entendéis. Este apéndice de 1925 fue ratificado por la República en 1931. Fue el único apéndice de derechos forales que se llegó a aprobar, y en él se derogaban ya formalmente los fueros y observancias. Sin embargo, y a pesar de que participaron en él pues, bastantes juristas aragoneses, no fue bien recibido en Aragón, a pesar de los fastos que se realizaron precisamente aquí, en la Diputación Provincial, especialmente por la mutilación a que se veía sometido nuestro derecho en lo relativo al sistema de prelación de fuentes. Para el profesor Delgado, la virtud que tuvo este apéndice fue impulsar a Marceliano Isábal a escribir una obra fundamental sobre los fueros, que digamos que es la obra de referencia de esa primera mitad del siglo XX. Sin embargo, no fue Marceliano Isábal el único que lo criticó. También lo hicieron Gil y Gil en su discurso inaugural de apertura del curso 28-21 en la universidad, y otros juristas como Palamediano, Vidal Tolosana, Pedro de la Fuente, etc. Esta idea de que el apéndice no satisfacía a los intereses aragoneses se concretó en 1935 en una propuesta de reforma que no llegó a ningún puerto, porque no se llegó a aprobar la compilación del derecho civil aragonés hasta 1967, 40 años después. Y esto nos permite hacer un paréntesis para hablar un momento de cómo se veía el derecho aragonés en los proyectos de estatuto de la República. Ya sabéis que Aragón no consiguió que se aprobara el Estatuto de Autonomía de una república, porque unos días antes de que se empezara a tramitar el proyecto de Estatuto de Autonomía, pues se produjo la sublevación militar, pero pese a ello sí que se habían hecho algunas propuestas. Por ejemplo, el conocido como Proyecto de Estatuto de la Diputación Provincial de agosto de 1931, en el que se atribuía competencia al órgano autonómico de derecho civil aragonés, excepto en lo referente a las normas de matrimonio y registro civil. Y se preveía la formación de un código que regulara nuestro derecho civil. En el estatuto conocido como de los 5 notables, Domingo Miral, Andrés Jiménez Soler, Antonio de Gregorio Roca Solano, Francisco Pala y Francisco Bernat Partagás, que se reivindicaba la figura del justicia para la defensa de las libertades de Aragón y sus fueros, y que le daban también funciones jurisdiccionales para conocer de los recursos de casación en materia de derecho civil aragonés. Y por último, el Estatuto de Caspe, quizá el más conocido de todos ellos, en los que se preveía la creación de un tribunal de casación que entendiera en última instancia de las materias de derecho civil aragonés, y creaba también un tribunal de casación. Bien, con la compilación, y vuelvo a lo anterior, se llega hasta el año 78, con la Constitución, en la que se recoge en su disposición adicional primera las reivindicaciones de los territorios con derecho civil propio, y se establece el amparo de la Carta Magna a los derechos históricos de los territorios forales, aunque, como seguramente sabéis, hace 2 o 3 años el Tribunal Constitucional dictaminó que Aragón no era un territorio foral. Bueno. Juristas tiene la Santa Madre Iglesia. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de 1982 estableció como competencia exclusiva de la comunidad autónoma la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil aragonés, sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado, así como del derecho procesal civil derivado de las peculiaridades forales. Esta norma se complementaba con otras, como la atribución a la justicia de la tutela de ordenamiento, la valoración del conocimiento de derecho aragonés para concursos de traslado en determinadas profesiones jurídicas, inexplicablemente mucho más restringido que en otras comunidades autónomas, y la atribución a los órganos jurisdiccionales radicados en Aragón en materia de derecho civil aragonés de todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y revisión.
Este era el contenido de parte del artículo 29 del Estatuto de Autonomía en su redacción del 82, que se perdió por un imperdonable error en las Cortes en la reforma del 96, originando una crisis de competencias que se resolvió por la vía de los hechos, devolviendo el Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Aragón las causas que habían quedado fuera de la competencia aragonesa. Afortunadamente, esta cuestión se solucionó con la reforma de 2007. Antes, en el año 81, se había creado una comisión de juristas que debía acelerar la adaptación del derecho aragonés al texto constitucional, pero se encontraba con el problema de la falta de un instrumento legal adecuado. La labor de esta comisión se dirigió a intentar adaptar la compilación del 67 a los nuevos principios constitucionales. Y a esta comisión se le encomendó el trabajo de un anteproyecto de reforma sobre la base del trabajo de la comisión de juristas que se entregó en octubre del 84. Finalmente, por una ley del año 85, se adaptó, se integró el ordenamiento jurídico aragonés, toda la compilación del 67, adecuándolo a la nueva situación. Y así, una vez aprobadas las leyes del 88 y del 95 sobre hijos adoptivos, sobre sucesión legal, se aborda una segunda etapa con la presentación por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, presidida por el profesor Delgado, de los objetivos y métodos para una política legislativa en materia de derecho civil de Aragón, con la idea de reformular en un solo cuerpo legal todas las normas de derecho civil que existían en ese momento, relacionadas con derecho sucesorio, derecho de familia, régimen económico matrimonial y viudedad, derecho de la persona, etcétera, etcétera. La disposición final de la Ley 8/2010 de Derecho Civil Patrimonial autorizó al Gobierno de Aragón para que, con el título de Código de Derecho Foral de Aragón, aprobara un decreto legislativo que refundiera las normas civiles vigentes, lo que se llevó a cabo mediante un decreto legislativo de 22 de marzo de 2011, que con diversas modificaciones es la norma vigente en la actualidad. Pido un poco más de prisa en esta última parte porque creo que para lo que estábamos hablando hoy pues tenía menos interés. Termino con las conclusiones, que serían fundamentalmente las siguientes. La identificación de lo castellano con lo español ha sido una constante al menos desde el siglo XVI. La identificación de lengua con nación deriva de los planteamientos absolutistas de los Austrias y los Borbones y se concreta en el binomio lengua castellana-nación castellana para pasar posteriormente a ser lengua española-nación española. En este contexto, la lengua común es el castellano o español que todos deben hablar para formar parte de la nación con pleno derecho. En la misma dinámica se encuentra el derecho. La derogación del derecho aragonés por los decretos de 1707 es solo la plasmación jurídica de un hecho que ya estaba siendo implantado desde las alteraciones de Aragón en 1591. Así, el derecho común ya no es el derecho romano o el derecho canónico, sino que pasan a ser las leyes castellanas que son aplicadas en Aragón, supliendo las lagunas del derecho propio sin atender al sistema de fuentes del derecho aragonés. La pretensión de salvar en lo posible tanto la lengua como el derecho pasa por su incorporación a la lengua castellana y el derecho castellano convertidos ya en español y derecho común. Los lexicógrafos aragoneses de los siglos XVIII y XIX trabajan denodadamente para que los restos del aragonés se incorporen al diccionario del español y nuestros juristas, una vez vista la imposibilidad de construir un código de derecho foral aragonés, aspiran a que sus especialidades se añadan al código general, que siendo derecho castellano es ya considerado derecho común. Nos encontramos, pues, con la falacia construida a lo largo de varios siglos de que lo común, lo normal, lo bueno para todos es la lengua castellana o española y el derecho castellano llevado al Código Civil como derecho común. Las demás lenguas, los demás derechos son un estorbo para la construcción nacional, un coñazo, que diría nuestro contertulio Ramón. Y en el mejor de los casos se toleran por inevitables cuando no se prohíben o se proscriben, o lo que casi es peor, porque trabajan el subconsciente en contra de ellos. Se vilipendian como algo aldeano, anticuado, inservible, pasado de moda y en muchas ocasiones objeto de mofa. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Toma aliento. ¿Y alguna pregunta del público? Miguel, tenemos.
La pregunta de... Si tienes una. Adelante. Fondo, pleno, y además parece como que pudiéramos conocer todos que asuma un recaimiento. O que estamos procesando aquí, como asistiendo a una situación de recaimiento ya prácticamente irresistible. El modo alumno en absoluto. Solamente aunque hubiera una sola persona de los años presentes, solo como hubiera una persona que fuera capaz de sintetizar. Justo yo aquí haciendo un comentario entre yo he hecho la preparación del terreno y una semilla, con el sentimiento que recala en una sola pieza. Si la semilla se dejamos a un ser humano, en este caso, yo que he vivido unos cuantos décadas o algunas décadas más que algunos de los que nos pudieran escuchar en el gran público, a Aragón, otro grupo, digamos, de todo el final, cuando veo a este tema que nos ocupa hoy, es decir, el defender y el fomentar el habla que ya existió desde la infancia más clara y que eso es imborrable. Y la dificultad está en cómo compartir si no hay hablantes. Y ahí está el libro, puedo demostrar de maneras, solamente que se me ponga en esa ambientación muy poquito, yo empiezo a hablar y a expresar frases, etcétera. Entonces, quiero decir, os estoy diciendo que el procedimiento, es decir, todo esto está muy bien plasmado, pero lo que yo atisbo y además propongo es que se puede perfectamente, como esta semilla que aquí se está depositando, con la pureza extraordinaria, por el desgaste de todo lo que se ha dicho aquí desde el punto de vista lingüístico y también histórico, pero también foral, como se acaba de demostrar brillantemente, y así muy rápido, pero muy científico, pero muy cabal, muy integral. A pesar de eso, o con eso, precisamente, digo y manifiesto que esto es un sentir que yo tengo, vamos, de hace décadas, y me da, intento decirlo para que menos palabras posibles, pero acabo diciendo que yo estoy precisamente en esa provocación trabajando en la forma de estimular a la ignorancia y a la falta de sensibilidad por no haberlo favorecido antes por estas circunstancias tradiciones, sino social, sociológica, psicológicamente posible en todo el contexto político histórico que hemos vivido. Contemporáneo, muy bien, la clave está en buscar ese punto que sea, gracias a los instrumentos que hoy tenemos de propagación instantánea, verás, aunque sea pacientemente y en una larga espera, aún si cabe, en que la clave está en llegar, y acabo con estos tres términos, en llegar adecuadamente, y que representarlo, a todos los aspectos de orden laboral, de orden empresarial, de orden universitario, lo obvio aunque lo nombro, porque está aquí bien representado. Y afortunadamente y únicamente representado a todos estos elementos. Y luego en los más medios, con toda la diversificación e incorporación que nos aceleraría de las plataformas sociales que ahora acaban de nacer, pero que tienen una virulencia extraordinaria. Todo esto hay que aprovecharlo en la plasmación con todos los ingredientes que acabo de decir, que no son desconocidos. Pero estoy diciendo lo obvio. Pero cuidado, hay que buscar esa fórmula, esa clave que constituye un arte para que se propague de una manera armoniosa, como de que no lo quiere, pero que se consigue el objetivo. Yo estoy trabajando personalmente en esa faceta, no es cuento. Por lo menos, por decir algo, 30 años.
y no desespero en absoluto. Y por eso felicito enormemente a todos los asistentes, y no digamos, hay dos que han venido de 500 y pico kilómetros y otro de 300. No quiero decir más porque he tratado de sintetizar y mandar esos pequeños conceptos, pequeños, pues, por esa síntesis que os realizo. Pero que, de verdad, yo si hago un análisis objetivo de lo que he escuchado aquí, me voy decepcionado. Sí, y lo digo con total y absoluta sinceridad. Naturalmente, estoy hablando de sinceridad, pero si me calco de sinceridad es para remacharlo, pues alguno no se ha enterado. Esta es la declaración que yo he captado. Y hago una explotación enorme por todos los análisis que hago. Me sirvo muchísimo, no me lo creo ni lo que yo digo. Quiero decir que me sirvo demasiado. Y yo lo que veo aquí es esa declaración. Y no me da la gana ni con esa sensación. Ni por supuesto que se pague fuera de estos muros. Por lo tanto, hay que trabajar en la adecuada aplicación del estímulo cara al objetivo que aquí se insinúa y se propone. Y que además se sustancia de todo el extracto de la vida que hemos trabajado aquí desde las alteraciones. Yo, por cierto, y digo que aquí me dieron unas actas, el señor profesor de ingeniería de esta retirado, aquí me entregó, porque yo me tragué las 60 conferencias de la primera a la última, que no soy historiador, ni soy de derecho, pero yo fui el único que asistió a las 60 conferencias de participantes nacionales e internacionales, justamente, pero en el oficio del Palacio de Estado. Y allí de ingeniería que me dijo, oye, no por hablar de mí, me dice en el estrado, oye, por favor, yo estaba sentado, y me dice, oye, ven aquí. Sí, ven aquí. Toma las actas, los 3 libros de actas que se recogieron de esa participación de los 250 aniversarios de la Edad Media, representados por esos. Vinieron de Sicilia, vinieron de toda España, vinieron de Alemania incluso. Y yo quiero decir que lo veo que se puede conseguir, pero no nos podemos quedar globalmente en las partes de la universidad o a mí que sea el trabajo del país, pero que sí que a ver si conseguimos este arte y es la plasmación para que todo el tiempo que hemos perdido y nos han hecho perder, y no solamente por la laboratorio. Muchas gracias por los ánimos y tomamos buena nota de todo lo que nos sugiere. Vamos a ser rápidos porque los que siguen el debate desde fuera no oyen estas intervenciones, por lo tanto nos interesa que sean rápidas para que puedan oír las respuestas. ¿Nacho? No, ¿No creo que tiene mejor salud del derecho aragonés que el sí, efectivamente es lo que comentaba al principio. La institucionalización ha hecho que por lo menos esté al día, quiero decir, esté puesto al día. De hecho, en la gradación de las competencias de la comunidad autónoma, en el artículo 71 del Estatuto, hay, no recuerdo ahora, pero alrededor de 90 competencias. La primera competencia y la segunda son la organización de la comunidad autónoma, la tercera es el derecho y la cuarta las lenguas. Compara pues la importancia que se le da a uno y la importancia que se le da al otro. que lo conceptúan como algo unificador del derecho aragonés. Porque yo he oído a Hugo Verdejo, incluso a muchos historiadores y han dicho, no, lo que unifica Aragón es el derecho, también cuando no, incluido las. Vamos a oír las preguntas rápidas y así contestas. Puedes empezar, Nacho. ¿Bárbara? Sí, bueno, primero muchas gracias, Nacho, por estos 20 años de la elección política lingüística, y por todos los años antes también, porque sí, y por todos que vendrán. Como preguntarte, si quieres hablar de eso, si se continuado la elección política lingüística es continuado, que ya ha entrado, se dijo que se está lo siguiente, pues el mercado de vacinas, ¿qué piensas que va a continuar, que se va a continuar, pero se van a continuar haciendo clases de aragonés?
los premios literarios, en fin, la página web y qué cosas van a decaer, pues no se enterarán. Bueno, política ficción. Termina. Sí. Sí. Yo quería decir lo mismo, ¿no? Que ser en esta forma con estas vuestras nada, y es súper buena, y que vas a hacer. Si creéis, apenas de cara ahora esta cosa, que a inercia que llevamos puede ser la cosa, no depende de. Bueno, pues Uno más, ¿no? pues bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Em, es que ha desaparecido todo, ¿eh? Es que han quitado los premios literarios, han quitado las subvenciones a las asociaciones, a los ayuntamientos. Solo quedan cosas que no las voy a decir para no dar ideas. Quedan cosas por ahí, digamos, ocultas. Pues no os voy a decir. Alguna cosa queda. La página web en concreto se va a mantener porque ya tuvimos cuidado, y esto ya me da igual que lo oigan, ya tuvimos cuidado en dejarla de tal manera que durante los próximos 4 años, desde julio del año pasado, esté mantenida, y incluso hoy mismo se han subido las 2 guías de lectura de Anchel Conte y de Emilio Gastón, se han subido. O sea, están puestas en la página web. O sea, se han subido cosas también de la cátedra en las últimas semanas y se seguirán subiendo porque la cátedra todavía tiene, que yo recuerde en este momento, un libro por presentar, que es un libro de recogida de tradición oral de la Ribagorza, y un estudio sociolingüístico que se hizo a lo largo de todo el año pasado, que además era uno de los requerimientos del Consejo de Europa, que se hiciera un estudio sociolingüístico del aragonés, y se hizo a lo largo del año pasado, no, del finales del 22 y parte del 23. Y los resultados se entregaron en la cátedra a finales del 2023. Están sin publicar, pero no sé, estos días, no sé si era hoy o esta semana, se presentaba en Huesca, en la facultad, los resultados. Es decir, hay cosas que se van a seguir utilizando en la página web, pero lo que son las actividades, digamos, entre comillas, habituales, pues muy poca cosa. Hemos conseguido que se mantenga el programa europeo, porque estaba solicitado, finalizaba el plazo de solicitud en mayo del 23, lo solicitamos estando todavía en funciones, se concedió el programa, el POCTEFA Linguatec Inteligencia Artificial, y ese va a continuar. Pero lo demás, pues poca cosa. Bueno, este curso estaba ya programado. O sea, este curso estaba programado tanto para el aragonés como para el catalán. El catalán va a ser muy difícil que lo toquen, porque es que es una asignatura voluntaria que escoge el 80% de las familias. Entonces va a ser muy difícil que lo toquen. Otra cosa es que expidan los certificados, porque hay una orden que se publicó en la legislatura pasada que, digamos, que daba unas certificaciones desde A2 a B2 a los alumnos, tanto de aragonés como de catalán, en función de las etapas que iban estudiando, tanto de aragonés como de catalán. Firmábamos los certificados, la directora general de planificación y yo, pero eso no sé si lo harán o no lo harán. Supongo que tendrán suficiente presión por parte de los institutos y de los colegios y de las familias como para que lo sigan haciendo. Pero si no hay presión, habrá poco. Este sábado 24, hay un acto en Mequinenza en conmemoración del 40 aniversario de la Declaración de Mequinenza. Supongo que todos más o menos recordáis, fue cuando se puso en marcha pues toda la enseñanza del catalán, que dio lugar posteriormente a que 13 años después se pudiera también poner en marcha la enseñanza del aragonés en los centros educativos. Y va a haber una serie de manifiestos. Hay un manifiesto de la Diputación, entre otros va a leerlo José Manuel Latorre, nuestro diputado aquí presente. Hay otro manifiesto por parte de las asociaciones que está todavía sin elaborar, pero que se leerá también. Y finalmente hay un acto
digamos, pues más de carácter institucional en el Cine Goya de Mequinenza, pues un poco de conmemoración de esos 40 años. La gente de la zona está por hacer una tercera declaración de Mequinenza. Es decir, hubo una segunda cuando el tema del Lapao y el Lapapip, y ahora pues probablemente haya una tercera declaración. Pregunta de los asistentes online. Bueno, per quan la derogación formal dos decretos de nueva planta, no sé si tiene sentido encara pues, reclamar mucha derogación formal. Muchos decretos en un estado democrático y las autonomías. Sí, me alegra que me hagas esa pregunta. Bueno, yo creo que algunos ya sabéis que eso se intentó ponerlo como parte de la ley de derechos históricos y no se consiguió meter ahí. Valencia lo intentó también y tampoco lo consiguió. Y no sé, parece como que hay fuerzas políticas que lo consideran como un atentado contra la Constitución. Quizá el actual presidente de la Fundación, que ha sido diputado en Cortes, tenga algo más de información que yo al respecto. No, se intentó con la ley de actualización de derechos históricos y ya no prosperó de ahí. Bueno, pues si no hay nada más, entre tanta preocupación, sí que podemos decir que hay una institución en la que aquí nos acoge la Diputación Provincial que está haciendo lo que tiene que hacer y además supliendo las cosas que hace el Gobierno de Aragón. Por ejemplo, liderar la celebración del Día de la Lengua Materna o en otras materias, como por ejemplo en la memoria histórica, que también desde el Gobierno de Aragón sufre ataques muy duros y muy buenos, hasta el punto de eliminar o suprimir derogar la ley que se ha producido recientemente y demás. Así que yo quiero aprovechar, si no hay nada más, que podamos despedir la jornada para agradecer a la institución que nos ha acogido, la Diputación Provincial, pero y muy especialmente al diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, que es el que ha llevado todo este proceso adelante, y también animar, lo ibas a hacer ya tú, animar la sesión de la proyección de una película en aragonés mañana en esta misma sala, de la directora Lola Gracia, que es una hablante ribagorzana, que es una delicia de película, que además han mejorado los subtítulos y demás, está muy bien terminada, y es una gozada. No os la perdáis o no se la pierdan los que nos siguen a través de online. En aragonés y en catalán. Y en catalán, porque es La zona de transición. No quiero adelantar nada, no va a hacer spoiler, no, es la zona de transición y hay personajes de un lado y de otro, con lo cual se habla de las dos lenguas. Muy interesante, muy apropiada para una jornada como hoy o como mañana. Y mañana hay que venir, aviso para los de fuera, mañana hay que venir porque no se emite, la película no se puede emitir por online, lógicamente. Muchas gracias, Miguel, por la coordinación técnica, y si no hay nada más, pues muchísimas gracias a ustedes y especialmente por su presencia, por haber estado aquí al pie del cañón durante las 3 sesiones, y especialmente a los ponentes, a los 3 ponentes que nos han dado tan sencillas y sólidas intervenciones. Muchísimas gracias a todos.